El secreto de la música. Lo que la música provoca en nosotros parece algo esotérico, algo mágico, inexplicable, ¿verdad? Pero ¿qué tienen en común esas músicas que nos gustan? Más específicamente, esos músicos que saben llegar al público. ¿Qué secreto les asiste? ¿Acaso conocen algo más allá de las redondas, negras, corcheas, semicorcheas? ¿Nacen ya con esa virtud? La música es un organismo vivo, que respira con su propio pulmón y que por tanto subyacen una gran cantidad de pormenores que resultan imposibles de concretar simplemente en la teoría musical. Que no importa cuánto sepas sobre leer partituras o lo rápido que puedas moverte sobre las teclas o sobre las cuerdas o si tienes una tesitura vocal con un rango muy amplio. Todo esto es nada si no comprendes cómo respira la música. Que lo más importante de la música ni siquiera está representado sobre la partitura, porque es imposible representarlo todo. A esa magia algunos lo llaman feeling, otros lo llaman arte, otros lo llaman duende. Desde el mundo académico se le suele llamar fraseo, expresión musical, y todo para describir un sentir que no es capaz de ser explicado a partir de la ciencia, al menos en su totalidad. Pero vamos a dejarnos de metáforas. No necesitamos todos estos recursos para llegar a entender, para acercarnos a la música. Necesitamos concretar, aunque eso suponga desmitificar todo lo divino que parece haber detrás de una buena interpretación musical. Hoy vamos a poner nombre y apellidos a todo eso que marca la diferencia, que convierte a todo ese grupo de notas musicales, de signos, de líneas, de puntos y de toda una parafernalia teórica que envuelve al hecho musical. Vamos a acercarnos a ese organismo vivo, en un final de trayecto que debe ser siempre el objetivo fundamental del intérprete musical: comunicar emociones, hacer sentir al que escucha. Esto al principio solo se percibe aunque no se comprende bien, que no sabemos de dónde viene, que nos gusta, sin más. Y hoy quiero que comprendas que toda esa magia de manera consciente o inconsciente que dominan algunos músicos, que logran que lo que hay escrito en un papel pueda tocarte las emociones de una manera especial, que te cala hasta los huesos. Vamos a adentrarnos en el corazón de la música, en el secreto mejor guardado. Y ahora te pregunto, ¿sería lo mismo esto que esto otro? Y es que acertar las notas que hay en la partitura simplemente es la parte menos artística del hecho musical, porque debemos aceptar que hay mucho más de lo que viene escrito en la partitura detrás de la música. Que la partitura es simplemente una aproximación que debe ser interpretada por el músico para que esto se convierta en una obra de arte. Las mismas notas las puede interpretar una máquina, por ejemplo, un software, un programa de ordenador. También podemos tocarlo tal cual está en la partitura, de manera mecánica, como si no fuéramos humanos, como si lo hiciera un robot. No es lo mismo hacer eso de manera mecánica que aplicar los reguladores, sobre todo en un estilo como es el de Chopin, el romanticismo. Vamos ahora a darle expresión musical, dinámica y agógica, esos dos elementos nada más. Entonces, ¿qué es eso que hace de la música algo mágico, capaz de transmitir emociones como ningún otro lenguaje? Se trata de dos elementos y cómo se combinan entre ellos. Y esta es la clave, el secreto, la piedra angular de la música. Y ahora sí, hablamos de la dinámica y de la agógica. Pero, ¿qué es esto? La dinámica en la música trata del volumen, de esos cambios que se producen en el desarrollo musical. Y la agógica trata de la velocidad, concretamente del tempo de la música, cómo se acelera o se frena el pulso o el tempo dentro del hecho musical. Y esto puede parecer nimio, sutil, poco relevante, pero hay que matizar que el ser humano es muy sensible a los cambios de volumen y también a los cambios de velocidad o tempo dentro de una obra musical. Y ahora expresamos, aplicamos agógica y dinámica
Se trata de un fenómeno psicoacústico que pertenece a nuestro cerebro más reptiliano, donde se han usado siempre los cambios de volumen, también de ritmo o velocidad o tempo, incluso de frecuencia sonora, para nuestra propia supervivencia. Y es por esto que debemos tener esa cualidad, tener un oído muy fino, muy sensible a los cambios de volumen, también de distancia de algún depredador, por ejemplo. Esto era vital para nosotros, para detectar la posición, incluso la trayectoria de cualquier animal que pudiera acercarse a nosotros. Así que se producen sensaciones sonoras a partir de la música que son primitivas en nosotros. También tienen que ver con el aprendizaje del lenguaje verbal. La música está presente al principio de la vida, cómo los padres se conectan con el recién nacido a partir de la entonación musical, más allá de las palabras y el lenguaje verbal. Así que es decisivo para nosotros el cambio de volumen y la aceleración o deceleración dentro de este lenguaje. Y por eso estos elementos funcionan, tocan nuestra sensibilidad, nuestras emociones más allá de la razón. Cuando el músico acelera o decelera sutilmente el discurso musical, también está mandando un mensaje muy potente a nuestra psique. Y también cuando juega con el volumen, a veces con cambios de volumen que se perciben claramente y otras que se trata de cambios de volumen muy sutiles o muy leves, pero intencionados, que nos llegan como una especie de metalenguaje muy superior que la disposición de unas notas musicales escritas en un papel. Estos elementos, la dinámica que atiende a los cambios de volumen y la agógica que atiende al cambio de tempo o de velocidad, acelera o decelera o frena, son herramientas muy poderosas que trascienden más allá de la partitura, convirtiendo a la música en algo corpóreo, en un ser vivo. No tiene nada que ver con tocar así. Como un robot. No tiene nada que ver con esto. Hay que buscar la atención con el cambio de volumen y la agógica. Y la labor del músico es ayudar a esta a caminar, a respirar. Y es que no necesitas saber qué ingredientes culinarios presenta una comida que te sabe genial. Simplemente sabes que te encanta. Lo mismo ocurre con la música. Para disfrutarla no es necesario que conozcas estos ingredientes. Se trata de algo instintivo, que la hacen emocionante y expresiva. Y por supuesto, el músico ha de dominar este arte para provocar emociones y sentimientos en el oyente. De la misma manera que en el lenguaje verbal detectamos todos estos cambios de dinámica y de tempo o de velocidad, aunque le llamemos acentuación o signos de puntuación, realmente aluden a estos dos hechos, la dinámica y la agógica, los cambios de volumen y los cambios de velocidad o de tempo en el discurso musical, en este caso en el lenguaje verbal. Un ejemplo más, sonata de Mozart KV 545. Eso sería un poco mecánico, no tiene nada que ver con esto. No es lo mismo esto que esto. Cuando comenzamos en esto de la música, necesitamos toda nuestra atención en la complicada tarea de tocar esas notas, esos signos que están escritos en la partitura, para pedir al intérprete que se centre al principio en estos detalles que a priori, repito, no parecen presentar gran relevancia y pueden incluso pasar desapercibidos totalmente, pero que realmente son el alma expresiva de la música, la diferencia entre emocionar y no transmitir ningún mensaje. Por supuesto que algunas de estas indicaciones se encuentran escritas sobre la partitura, pero a modo de guía, a modo de ejemplo o de representación tanto de dinámica, forte, mezzoforte, piano, pianissimo, sforzando, crescendo, como también de agógica, accelerando, ritardando, morendo, ad libitum, con rubato. Pero es que además, al margen de lo que hay escrito en la partitura, estos elementos están siempre presentes en todo momento en la música. Pero no se pueden marcar todos estos pormenores, como ya he dicho, en la partitura. Se trata de la parte
más inaccesible desde el entendimiento, desde la ciencia. Es lo que se conoce como expresión musical o fraseo, arte, pasión, duende, magia y todo eso que no podemos explicar con palabras. Y tan decisivo resulta esto dentro de la música que el propio Beethoven, en una de sus famosas reflexiones, nos advierte, y cito textualmente: tocar una nota equivocada es insignificante, tocar sin pasión es inexcusable. Por lo tanto, después de vencer todos esos obstáculos teórico-prácticos que implican dominar un instrumento musical, el último objetivo, el final del trayecto, es la expresión musical, que sin lugar a dudas marca la diferencia entre el arte y la mediocridad. Y nada más, muchas gracias por estar aquí, valoro mucho tu tiempo y ya sabes, suscríbete si te gusta el contenido y recuerda, ojos que no ven, el Musitaro te lo cuenta. Hasta la próxima.